Y le dijo, che, Castro, vos sos de locomotora hombre, yo soy de locomotora mujer. La locomotora Olivera, que ahora está en la legislatura, su último adiós, ¿no? El último adiós para ella. Y ella que iba a asumir como convencional constituyentes, ¿sí? Se había puesto contenta, había ido a buscar el diploma, cosa que Amalia Granata no hizo, y ella siempre se lo reflejaba, ¿no? Ahora, ¿cómo llega la locomotora a la política? Por Cristian Hofmann, que está en el ente del área metropolitana. Cristian, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Gustavo. Y bueno, acá estamos, la verdad, me agarrás y los atiendo acá, despidiendo a la Alejandra en la legislatura. La verdad que muy apenados, porque pensábamos recién estaba hablando con Alejandro, con Alexis, sus hijos, y Fernando, que era una persona de muchísima confianza de ella, que la acompañaba permanentemente, muy leal hacia ella. Ella se merecía estar sentada acá al lado, en una banca, y bueno, Dios y la fuerza de más allá quiso que esté, o al menos ingrese de la manera que ninguno de nosotros queríamos, pero bueno, que la gente la venga a saludar, a despedirse, frente a una situación que nos tomó de sorpresa a todos, la verdad. ¿Cómo? Que la conoció, que la aprecia, que la estima, no lo puede creer lo que estaba viviendo. ¿Cómo se te ocurrió buscarla para llevarla a ser convencional? Mira, primero no se me ocurrió solamente a mí, sino se me ocurrió a varios compañeros del espacio político nuestro, que nosotros estábamos forjando nuestro espacio propio, queríamos tener una cuarta posición política en aquel momento, por fuera de Cambiemos, por fuera del socialismo, por fuera del PJ, y ella representaba los mismos valores que tiene nuestro espacio. Hace poco que estaba en la defensa de la vida, y ella era una referente pro vida, y fundamentalmente para la política creo que es totalmente valioso su historia de vida, su historia de superación, su historia de su nacimiento allá en Jujuy lejano, convivir con la pobreza, después trasladarse a Córdoba, pasar un montón de situaciones de ser madre muy joven, y mucha gente que le proponía que se saque ese hijo, y ella luchó por su hijo y por su otro hijo, teniendo problemas de violencia de género en el medio de la familia, y cómo después lo que llegó a hacer a nivel del deporte, y una vez retirar el deporte, volcar esas enseñanzas en esas charlas motivacionales. Nosotros lo hicimos en el espacio, y sobre todo con Betina Florito, que está en su mandato en la Diputación, diciendo cómo le vamos a convocar a Alejandra para que toda esa fortaleza salga a darla a conocer, sobre todo a los más jóvenes. Esa enseñanza tiene que estar puesta al servicio de la política. Si bien ella sumó, venía haciendo política porque ya en plena pandemia visitaba los barrios, se metía en lugares con una vocación de servicio como poco, y se involucraba en el problema de los que menos tenían, y digo, y para nosotros fue un honor. Si el día que la fuimos a visitar el gimnasio, fuimos con un nerviosismo porque decíamos, si nos dice que no, la verdad que nos va a pegar fuerte. Nos pidió 48 horas, y antes de las 48 horas la llama de ti, me dice, los voy a acompañar. Nosotros también fuimos sinceros en decirle que íbamos a pelear en un cuarto espacio, que no teníamos la estructuración que tenían los grandes espacios, pero fuimos sinceros y le dijimos, hagamos un trabajo en equipo, un trabajo, te necesitamos, la gente te necesita, vos sos una luz de esperanza por un sector grande de la sociedad. Y bueno, se animó el desafío, y nosotros nos quedamos helados cuando nos contestó que sí. Y ahí nomás empezamos a recorrer la provincia, y tenemos miles de anécdotas, y la vamos a recordar siempre con una sonrisa, porque compartir casi 6 meses con ella, el 4 de campaña, puedo asegurar que nos dejó primero muchas enseñanzas, muchas anécdotas, y dejar y ver con la alegría que le esperaba a la gente. Nosotros, al ser una estructura en crecimiento, no teníamos una fortaleza presupuestaria para grandes actos, entonces por redes comunicábamos que íbamos a estar en tal plaza de tal pueblo haciendo gimnasia. Nosotros nos poníamos a hacer gimnasia con la gente, y arrancaban 30 personas, terminaban siendo 150, 200, 300. La FM del pueblo se peleaba para que vayamos a una, la primera llevar a otra. Vivir ese cariño de la gente, yo no lo vi
nunca con nadie. A mí me tocó en su momento, era muy joven y acompañaba a Carlos Reutemann, y Carlos Reutemann también, la gente se le acercaba, pero es como que lo veía, y lo veía como algo lejano, ¿viste? Como no se animaba a tocarlo, pero a ella necesitaban tocarla, necesitaban abrazarla, sacarse una foto, llevarse ese recuerdo para la casa y seguirla en las redes, y esa charla, esa palabra de aliento que le daba a la gente, le llenaba así. ¿Y sabés lo que decía la gente cuando llegamos a barrios vulnerables, barrios que había un milagro? Me decían gracias, no te ponían nada, decían gracias por todo lo que decís. Gracias a vos, yo me levanté de la cama porque estaba depresivo, porque tuve un problema familiar, o tuve un problema de salud, o tuve un problema que mi nene tiene problemas de adicciones, y vos me das fuerza para seguir adelante. Esa es la enseñanza más grande que nos dejó. Cristian, ¿cómo ella tomaba, o si le pesaba lo que a Amalia Granata le imputaba, ¿no? De haber nacido en Jujuy, vivir en Córdoba y hace poquitos meses nomás radicada en Santa Fe? Mirá, yo creo que Amalia Granata no tiene autoridad moral para hablar cuando está ocupando una banca ya hace 6 años en nuestra provincia, viviendo primero en un country de Pilar y ahora vive creo que en Nordelta, por lo que dicen, siendo legislador provincial, sin pagar un impuesto a nuestra provincia, y calculo que lo único que le debe dejar a la provincia es un tanque de nafta cada vez que viene, que ahora por la convención tiene que venir más seguido, si no venía en el mejor de los casos cada 15 días, y de esos 15 días no sé si llegaba a completar 24 horas en la provincia que ella fue elegida. Entonces me parece que desde ese punto de vista no le doy asidero, y era más una cuestión de querer ofenderla a Alejandra, porque sabía que Alejandra, puesta en el lugar que le correspondía, en el lugar que luchó de estar en la banca, la iba a opacar claramente, porque la cercanía genuina que tiene con la gente, ella claramente, de quien vos nombraste, no lo tiene. Claramente, no lo tiene porque no lo camina. Claro. Simple. ¿Qué proyectos quedaron de locomotora que pueden ustedes seguir proponiendo en la convención? Mira, su obsesión claramente era el deporte. El deporte, la salud y la educación, pero fundamentalmente el deporte. Ella, cada pueblo que íbamos, cada localidad, primero que ir a visitar o a la escuela o ir a visitar un gimnasio. Y después también nos decía, cuando recorríamos, salíamos 3 días, la gira eran 3 días para el norte o para el sur, y nos decían, y a mí me decía, Cristian, yo en algún momento del día tengo que ir a un gimnasio porque necesito descargar, yo tengo que hacer gimnasia, y tenemos un montón de anécdotas. O sea, ¿qué te quiero decir? Esa su obsesión era que en una localidad y en el medio de un barrio humilde haya un gimnasio. Ella se veía reflejada que esa fuerza de superación que tuvo ella podía llevar ese contagio a muchos de esas familias, a muchos de esos niños, de esas niñas que se sienten un poco por ahí acuciadas por la situación económica de su familia, o quizás por la situación de abandono, y ella veía que el deporte te da esa salida que a ella se lo dio, y vaya si trascendió deportivamente, y vaya si trascendió en la vida social. Estando nosotros en la recorrida, nos mostraba y nos llamaban colegas de ustedes. Fantino, que decía, Ale, vení que mañana te espero en el programa, o le decía, che, ¿qué gimnasia puedo hacer? Que quiero marcar tal músculo, o la llamaban Ovarecio. O sea, ella se vinculaba, digamos, con el más humilde que iba a visitar a darle una mano con un discapacitado, y la llamaban personalidades encumbradas, ya sea de la política, del mundo empresarial o del mundo periodístico, y no solamente del país, sino de gente de afuera. Ella tenía como reflejo a Jackie Navas, que fue una boxeadora mexicana que ella le ganó, y Jackie Navas también se volcó a la política en México y llegó a ser senadora, y ella la veía también como un reflejo, un espejo que también en su carrera política podía repetir lo de Jackie Navas. Jorge, mucha gente en la legislatura. Muchísima gente, mucha gente acongojada, con lágrimas en sus ojos, despidiendo a quien le generaba una esperanza. Yo hoy anduve por la zona de la legislatura 2 o 3 horas antes que esté la aparatura para que pueda visitar la gente, y veía mucha gente ya esperando, y te das cuenta, gente humilde que veía en ella una esperanza. ¿Qué te decían los hijos? ¿Qué te dijeron los hijos?
Los hijos los vi con fortaleza, los vi resignados, porque al estar tantos días luchando junto a la madre, se dieron cuenta que la madre dio todo y todos confiamos que este round lo podría haber sacado y llevar adelante, pero bueno, también era complicado su cuadro. Los noto tranquilos, los noto en ellos, no solamente ellos dos, como te decía también a Fernando Suso, que era alguien prácticamente como un hijo para ella, eran los tres que estaban día a día con ella. Ahí está la hermana, también hay otros familiares también que están acá, y bueno, y la gente pasa, respetuosamente deja flores, algunos se paran delante del féretro y lloran o le dicen algo, y todo con mucho respeto, mucha tristeza, y creo que una pena que no esté del otro lado de la pared, en la banca, por lo que tanto luchó. Cristian, muchos que creímos en ella se lo merecía estar. Bien, del espacio UNITE, hablamos con Cristian Hoffman, que fue uno de los que hizo que salte del ring a la política a esta gran luchadora de la vida que nos dejó en el día de ayer. Un abrazo, gracias por la nota. Un abrazo, y siempre nos vamos a llevar este recuerdo, que propuesta ella de la política tuvo muchísimo, y la verdad que creo que encontró en nosotros palabras de sinceridad, planteándole bien el panorama o el mapa político o la arena política, como decimos nosotros, a lo que nos enfrentamos, cuál era el desafío, cuál era la posición que queríamos dejar en claro, y darle una cuarta opción a los santafesinos. Y nos notó sinceros, y se animó a tomar ese desafío cuando se lo habían propuesto otros, e incluso en aquel momento tenía un principio de compromiso con el actual intendente, que le había hecho otra propuesta, ella lo desechó y se vino con nosotros, y para nosotros fue, la verdad, fue grandioso, y tenemos los mejores recuerdos de ella, y seguramente el legado de Alejandra va a ser muy fuerte, y seguramente va a perdurar por los años, y esa fuerza, y esa fortaleza, y esos videos, esas charlas motivacionales van a seguir retumbando en todo, a lo largo y ancho de nuestra provincia y en el país también. Chao, Jorge, hasta luego. Muchísimas gracias por la comunicación. Prendete con nosotros. Estamos hasta las 20 en la radio y la tele. Todos para uno.